no está en el primer capítulo, está en el capítulo 6. Y dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor, y sus faldas llenaban el templo. En documentos más antiguos dice, yo vi al santo. El santo era un título que en la antigüedad se le daba a Dios. Pero aquí hay un dato interesante, y es que Cristo está compartiendo el mismo título que se le daba a Dios. Fíjese qué interesante, o sea, cómo Jesucristo en el documento apocalíptico utiliza los títulos divinos que en el Antiguo Testamento eran solo aplicados a Dios. Ahora, una de las cosas que se demarca dentro de la teología neotestamentaria es que a Jesucristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ese Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios. Entonces, fíjese lo que dice al final, para la satisfacción, para la gloria de el Dios Padre. Es decir, que dentro de la cosmovisión cristiana, Cristo goza del mismo nivel divino que el Padre. Y lo que es interesante es que en el Antiguo Testamento Dios aparecía diciendo, yo soy Yahvé, este es mi nombre, y con nadie yo comparto mi gloria. Fíjense qué interesante, en el Antiguo Testamento Dios se presentaba como único. En la experiencia neotestamentaria, Cristo goza de los mismos atributos divinos. Claro, obviamente no es un planteamiento aislado, el Apocalipsis no es un planteamiento aislado, el Apocalipsis es un planteamiento responsivo a la teología cristiana del primer siglo, donde la iglesia cristiana empezó a postular y a plantear el concepto de la divinidad de Jesús. O sea, es cierto que en el siglo IV, en el concilio de Nicea, la cristiandad pone el sello final, el punto final, para declarar: los cristianos de todo el mundo, a partir de hoy, creeremos y postularemos que Jesucristo es Dios. Pero lo que hizo la iglesia cristiana en el siglo IV fue afirmar lo que ya desde el primer siglo la iglesia venía declarando. El problema era que en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, todavía dentro de las filas de la iglesia había contienda por parte de muchos cristianos en negar o en admitir que Cristo era Dios. O sea, había una contienda entre los cristianos y era muy fácil usted encontrarse con un cristiano en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, encontrarse con un cristiano que era: yo soy cristiano, pero no creo que Cristo es Dios. Porque eso más bien eran los judíos cristianos. Sí, ¿no? Y los que venían bajo la fuente del gnosticismo, del movimiento sincrético gentil. O sea, se les hacía difícil. Entonces, desde luego, de hecho, Pablo, Juan y otros apóstoles perdieron mucho tiempo y mucha energía en su labor evangelizadora, afirmando la divinidad de Jesús, porque muy fácilmente había cristianos. De hecho, los que recuerden la carta de Pedro recordarán que inclusive hubo gente que se atrevía a decir que Juan mismo había dicho que Cristo no era Dios. Y esto contradecía a la vida de la iglesia en ese sentido. En el siglo IV lo que la iglesia hace es mera y sencillamente afirmar. Pero lo que la iglesia afirmó en el siglo IV era lo que los cristianos desde el primer siglo venían diciendo: este es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Por lo tanto, Apocalipsis
Apocalipsis se convierte no solamente en un libro escatológico. Apocalipsis es un libro de afirmación teológica con respecto a la divinidad de Jesús. Y es una pena, por eso mi contrariedad con muchos estudiosos del Apocalipsis hoy, que se entretienen en caballos y en monstruos, y tratando de buscar cuándo es que viene, y no aprovechamos el acervo extraordinario que tiene el libro de Apocalipsis, primero para consolar a los creyentes. Recientemente yo estuve en un velorio de un pastor que falleció, y el sermón que prediqué, precisamente lo prediqué del libro de Apocalipsis. Había un pastor al lado mío y me decía, cuando yo te escuché leer el texto, yo dije, ¿qué rayo irá a decir de ese texto? Porque para mí Apocalipsis siempre fue un libro para hablar del retorno de Jesucristo. Yo le dije, ese es el gran problema, que hemos tomado el libro de Apocalipsis simplemente para sostener un planteamiento teológico que obviamente es válido, yo lo sostengo también, pero el libro de Apocalipsis es mucho más que eso. El libro de Apocalipsis es un libro de consolación para los cristianos del primer siglo que están sufriendo la persecución. Y el libro de Apocalipsis es un libro de afirmación de la teología de la iglesia del primer siglo. El que se murió y resucitó está vivo en el cielo. O sea, es un libro que afirma la teología de la iglesia del primer siglo. Y número 3, el libro de Apocalipsis es un libro que afirma el concepto de la divinidad de Jesús. De luego, yo creo que hay cosas medulares, teológicamente hablando, dentro del Apocalipsis, que detenernos meramente en caballos y en jinetes, en dragones y en cosas que desde luego las podemos ver desde perspectiva simbólica, pero el libro de Apocalipsis, créanme, es un libro rico en revelación de Dios para la vida de la iglesia. Obed. Sí, y a Jesucristo al que tú has enviado. Y que conozcan a Jesucristo al que tú has enviado. Pero identifica al Padre como el único Dios verdadero. Sí, porque la intención de ello es mantener la línea judía. Fíjate que esta es la oración de Jesús en Juan. Y en el momento en que la oración de Jesús se presenta a la vida de la iglesia fue en el primer siglo, más o menos como para el año 52, 53 de la era cristiana. Y en ese momento, los cristianos estaban apuntando todos sus cañones hacia la evangelización judía. Y desde luego, si están apuntando toda su fuerza hacia la evangelización judía, era propio recordar a esos cristianos que Jesús había declarado que Yahvé era el único Dios verdadero. Fíjate que Jesús no vino a sustituir al Padre. Jesús no vino a eliminar al Padre. Él vino a revelar al Padre. Y de hecho, la revelación que da el Padre es: el que me ve a mí, ve al Padre. Fíjate que nunca, contrario a lo que los judíos pensaron, viene a eliminar. No, era todo lo contrario. De hecho, Juan comienza su documento diciendo: en el principio era el Verbo. Es decir, no negamos la existencia del Padre. Y en ese principio que era el Verbo, ese Verbo era Dios. Pero ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces dice, y nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Ves? Es en ese sentido donde Jesús plantea el concepto de que Yahvé es el Dios verdadero. Pero la intención aquí no es separarse de Dios. La intención aquí es, mera y sencillamente, hacerle saber a los judíos que Él no ha venido para abrogar el conocimiento de la ley que ellos tienen, sino todo lo contrario. Ajá. Cuando la Biblia habla de que Él es primogénito de la creación. Ok. El concepto primogénito de la creación, como lo plantea